Bueno, tengo el privilegio de presentar a un amigo, colega, que va a moderar la mesa, Cruz Rox. Es periodista socioambiental, ha trabajado en medios públicos y privados como el Escape Web, la radio pública de la ciudad, la 1110. Es docente y formador profesional en materia de comunicación multimedia y miembro de la dirección ejecutiva de la Fundación Sustentabilidad Sostenible. Nos va a presentar a los oradores y va a moderar esta mesa. Bueno, gracias Nashi. Buen día para todas, para todos, para quienes están hoy conmigo en esta mesa. Antes de dialogar, de conocer sus experiencias, los mensajes que traen, que además intuyo estarán atravesados por parte del diálogo que se fue generando durante esta mañana, que creo que nos paró las orejas, principalmente. Me parece que más de uno por ahí, me incluyo en ese más de uno, venía con una idea y se fue encontrando con un evento que al final, como que las pasiones están a la orden del día, ¿no? Y están sobre el escenario, están sobre las sillas. Y lógicamente vamos a retomar el debate sobre ley de humedales. Quedaron muchas cosas inconclusas. Marta estaba por tomar el micrófono también en ese momento. Ahora podemos retomar esa conversación. Yo por ahí un dato que quería agregar en torno a la ley de humedales, y luego me limitaré a abrir este panel, es que hay algo muy importante que creo que no se dijo, que es que el proyecto de ley que se está tratando es el proyecto de ley consensuado por más de 500 organizaciones de la sociedad civil. Entonces, cuando hablamos de que estamos en un encuentro donde quienes estamos aquí representamos a distintos sectores de la sociedad, ya sea del sector público, el privado, ONGs, etc., está buenísimo entender que detrás del proyecto que debatimos recién de manera acalorada, pero nutritiva, tiene más de 500 organizaciones de todo el país detrás. Entonces, eso es algo que es bastante interesante, ¿no? Porque cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de ambiente, pensamos mucho en la licencia social. Hablamos mucho de la legitimidad social para los reclamos. Y creo que justo el tema de ley de humedales tiene una larga historia detrás. Más de 10 años por lo menos. Habiendo dicho esto, y saludándolos, quiero compartir con ustedes uno de los puntos para mí más destacados de la Declaración de Estocolmo más 50, que se estuvo mencionando mucho, Estocolmo más 50, ya que es uno de los motivos que nos encuentra aquí. ¿Y por qué digo más de los más destacados? Porque en tiempos de violencia, en tiempos donde en nuestro país, en nuestra región y en el mundo la violencia escala y pareciera que no encuentra límites, todavía no hay caja para la violencia, pareciera que cada vez necesitamos un envase más y más grande. Creo que, y no solo la violencia, sino la desigualdad, la que escala sin límites, en esta Declaración de Estocolmo más 50 hay una cita que me parece más que interesante. Ahí vamos armando un espacio para el compañero. Cito uno de estos puntos destacados: la prosperidad para todos, reconociendo que un planeta sano es un requisito previo para la paz, la cohesión y la prosperidad de las sociedades. Restaurar nuestra relación con la naturaleza, integrando valores éticos y adoptando un cambio fundamental en actitudes, hábitos y comportamientos para apoyar nuestra prosperidad común. Y no queda aquí, porque hoy estamos en este encuentro de diálogos para la acción, pero también nos encontramos en la Cancillería con los diálogos nacionales, y resultado de esa serie de diálogos y encuentros virtuales, presenciales, está también el informe de resultados de diálogos nacionales, donde emerge la necesidad de actuar con urgencia en materia de cambio climático y pérdida de biodiversidad para garantizar un planeta habitable. Esto último es lo que va a regir esta mesa. Entre las posibles soluciones debatidas que aparecen en el informe, producto de la serie de encuentros de la que venimos, aparece con fuerza la instalación de sistemas agrícolas sostenibles. El informe destaca a la agroecología, el ordenamiento territorial participativo y el rol de las comunidades indígenas y campesinas en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Casi que me atrevería a decir que son los temas que principalmente vamos a estar conversando en esta mesa. Me parece que ya me tomé demasiados atributos, lógicamente tenía bastante más para decir, pero voy a pasar la palabra en estos diálogos para la acción, en esta mesa de la crisis de la pérdida de la biodiversidad. Marta, también por el hecho de que te vi, Marta Soneira, actualmente ministra a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible. Como te vi con el micrófono en la mano, a punto de hablar por humedales,
aprovecho para darte la palabra, profesional de la administración rural, experimentada en la gestión pública desde roles directivos y como ministra, experta en planificación institucional, gestora y coordinadora de programas de desarrollo con financiamiento internacional, amplio y profundo conocimiento del territorio. ¿Qué tal, Sí, qué presentación. Bueno, buenos días, buenos días a todos y a todas. Gracias a Maru por la invitación. La verdad que a este gran panel conozco a muchos y la verdad orgullosa de haber participado en los paneles anteriores que nos han desestructurado bastante, ¿no? Y sobre eso, bueno, quisiera yo brevemente en estos 5 minutos hablar desde el rol que me toca hoy, desde el rol que me ha tocado antes, plantear la alta complejidad, nivel de complejidad que tiene la agenda ambiental y la agenda de desarrollo territorial. Son dos agendas que van de la mano y que creo que es la agenda actual que genera controversias y que está vinculada directamente a las políticas públicas que se están discutiendo en el mundo y en la Argentina y en el Chaco, obviamente, en este caso. Y que justamente están derivadas y esa agenda está puesta en cuestionamiento por las consecuencias que estamos viviendo del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad. Nosotros en la provincia del Chaco, la provincia del Chaco había traído una presentación que no la puedo poner, pero la provincia del Chaco tiene el 50% de su superficie es bosque nativo, ¿sí? Y tiene 500.000 hectáreas de humedales. Sobre esa base, la provincia del Chaco en su momento, en el 2009, ha avanzado en uno de los temas claves de agenda para la provincia, que era el OTB, el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que cada 5 años hay que actualizar y que después de muchísimo tiempo recién estamos actualizando. Estamos a 9 años vencidos y estamos en el proceso justamente de discusión en el marco de una consulta para actualizar el OTBN. ¿Y por qué digo esto? Porque el OTBN tiene que ver con el resguardo y la valoración de los bosques nativos, que son para nosotros patrimonio de los chaqueños, de todos los argentinos y del mundo, porque obviamente tener una reserva de bosques nativos como tiene el norte de la Argentina tiene que ser mirada y cuidada por todos. Es por eso que estamos en esa discusión, que no es una discusión fácil, que la hemos estado trabajando desde el año pasado 2 años y que hemos remitido hoy a la legislatura, hace 2 semanas en realidad, una propuesta de un proyecto de ordenamiento territorial de bosques nativos que pueda aumentar las superficies de conservación de áreas protegidas, porque así lo estamos haciendo como política definida en una agenda de gobierno provincial que tiene clara que de las 3 agendas que ha planteado, una de las estructurales es la agenda ambiental. Y no es un tema fácil, porque los bosques nativos, los humedales, la agenda ambiental, como lo decían uno de los panelistas anteriores, implica tensiones. Tensiones básicamente derivadas de muchas veces de extremos, de posiciones extremas, pero sobre todo tensiones derivadas de la necesidad de desarrollar, de producir, de generar empleo. Nosotros entendemos de la provincia del Chaco que estamos en un momento global y de la provincia y de la Argentina en donde tenemos que encontrar el equilibrio, tenemos que repensar los nuevos paradigmas de producción para poder generar nuevos procesos a través de la incorporación de tecnología y del conocimiento para el desarrollo sostenible. Ya no tenemos que pensar más que tiene que haber dicotomía entre producción y ambiente, y ese es el enorme desafío y el enorme esfuerzo que tenemos que lograr entre todos. Y eso se logra ¿cómo? Participación efectiva y real de todos los sectores y actores de la ciudadanía, pero real, no teórica, real. Y por eso nosotros en la provincia del Chaco hemos constituido el Consejo Provincial del Ambiente, en donde participa el sector académico, los sectores productivos, los sectores ambientales y los 3 poderes del Estado, para poder discutir todas las políticas ambientales. Tiene que haber participación y tiene que haber también una definición política, sin máscaras, del Estado provincial que bregue por el desarrollo sostenible. Nosotros, hoy decía, empezamos a discutir el OTBN y lo trabajamos durante mucho tiempo. Teníamos que haberlo actualizado en el 2014 y como no hubo acuerdo social, no se pudo actualizar. Y eso nos llevó a nosotros y a la provincia del Chaco que hoy estemos con 2 medidas judiciales, con desmontes ilegales en la provincia del Chaco,
la verdad que complejos, vamos en 1 año y medio, voy a decir los números porque es realmente complejo, 26.000 hectáreas de desmonte ilegal sucedidos, inclusive con una medida judicial que ha determinado el Superior Tribunal ha dicho que hasta que no esté actualizado el OTBN no se podía seguir generando procesos de cambio de uso del suelo. Las tensiones existen cuando hablamos de ambiente. Hemos estado discutiendo 1 año y medio y hemos llegado a una propuesta que para nosotros es sumamente importante porque entendemos que es el equilibrio que necesitamos, donde aumentamos áreas protegidas, donde aumentamos las áreas de desarrollo sostenible y donde ponemos limitamos el área de desarrollo agrícola que también hace falta, la provincia del Chaco desarrolla agricultura. Eso nos ha llevado mucho tiempo y nos ha llevado mucha discusión, pero entendemos que así tiene que ser y esperamos que la legislatura lo pueda aprobar. Del mismo modo nos ha pasado con humedales. Humedales que recién se decía, y yo había pedido la palabra, que es una ley que hace muchísimo tiempo se viene discutiendo y solicitando y pidiendo desde la sociedad a gritos. La ley de humedales ha tenido distintas propuestas en las legislaturas, en ambas cámaras. Nosotros desde el COFEMA, desde el Consejo Federal del Ambiente, hemos tomado las distintas propuestas y hemos trabajado durante 1 año en una propuesta consensuada por todas las provincias. Una propuesta que diga, sí queremos ley de humedales. Las provincias del Norte Grande sí queremos ley de humedales. Una ley de humedales que pueda reflejar la realidad de cada uno de los lugares. Una ley de humedales que pueda preservar nuestra biodiversidad, pero que también permite el desarrollo sostenible controlado, ¿sí? Una ley de humedales que delimite cuáles son las actividades productivas, pero que permita seguir generando valor en cada uno de esos lugares. Así yo quería decir esto, COFEMA ha dicho que sí a la ley de humedales, la provincia del Chaco ha dicho que sí a la ley de humedales, las provincias del Norte Grande han dicho que sí a la ley de humedales, pero queremos que nuestras voces federales se escuchen en la propuesta que se está discutiendo en la legislatura nacional, ¿sí? Esto yo lo quería decir. Nosotros escuchamos las voces de todos. Por otro lado, nosotros tenemos que avanzar fuertemente y lo estamos haciendo en políticas que tengan que ver con la formación, ¿sí? Han habido enormes pasos, yo no creo de que haya habido retrocesos desde Estocolmo, sino todo lo contrario, enormes pasos. Y hoy, después de muchísimo tiempo, tenemos la Ley de Educación Ambiental Integral, de formación integral aprobada a nivel nacional. La provincia del Chaco ha adherido y está trabajando en ese sentido. Tenemos la Ley Yolanda, otra gran ley que permite de que todos los estamentos del Estado, de los 3 poderes del Estado, empiecen a formarse y a entender de cuando hablamos de cambio climático y de ambiente, de qué estamos hablando y cómo tenemos que incorporar eso a cada una de las acciones que generamos como políticas públicas. Hoy la provincia del Chaco, y hace 2 semanas atrás, ha propuesto, y por primera vez en la Argentina, hay una jurisdicción provincial que tiene presupuesto con perspectiva ambiental. Para nosotros eso es un enorme esfuerzo y fue un enorme desafío, que desde el presupuesto provincial cada una de las jurisdicciones genere indicadores y tenga presupuesto determinado con perspectiva ambiental. Creo que el país lo debiera hacer y que cada una de las jurisdicciones debieran sumarse a ese proceso porque realmente eso es política pública implementada. Pero volviendo a las tensiones que generan discusiones como la ley, la preservación de nuestra biodiversidad y redondeo, nosotros entendemos de que esas tensiones que existen en sus extremos, esta dicotomía de producción y o ambiente, pueden ser salvadas y tienen que ser salvadas con procesos de producción, de desarrollo sostenible que permitan la conservación. Es así que el Chaco en esas propuestas se ha planteado, por ejemplo, y hoy lidera, se ha planteado el desarrollo productivo de una de las cadenas fuertes que tenemos en la provincia que Chaco lidera, como lo es la producción de mieles orgánicas. Chaco hoy, en un proceso muy corto, de 10 años, hoy es líder en la producción y en la exportación de mieles orgánicas de la Argentina. ¿Y por qué para nosotros fue una política importante esa? Pensamos en productores, pensamos en una red de organizaciones, 30 organizaciones asociadas produciendo para algo que conserva. ¿Por qué conserva? Porque la apicultura conserva los bosques, conserva los humedales, porque la apicultura genera valor y genera ingresos, dinamiza las economías locales y tiene alto impacto social.
No podemos darnos más el lujo, porque vamos a seguir teniendo pérdida de biodiversidad, si nosotros no pensamos que en los entornos existen comunidades, hay gente, hay sociedad, eso es sostenibilidad. Generar ingresos pensando en la gente y como eje transversal el ambiente. Y eso es posible. En el Chaco lo hemos demostrado con esta cadena, con turismo naturaleza, con artesanía, con agricultura, con alto nivel de tecnología que estamos promoviendo para mitigar el uso, mitigar el impacto ambiental negativo con el uso de nueva tecnología, tecnología inteligente en la aplicación de residuos. Digo, todo es posible. Ahora hay que tener claro de que tiene que haber definición política de los estados provinciales y de los estados nacionales, pero que además tiene que haber fuerte impulso de la sociedad. Si hemos logrado estas transformaciones a hoy, si en 2 años o en un año después de 2 años de post-pandemia hemos logrado aprobar todas las leyes que se han aprobado, hemos logrado jerarquizar las cadenas de valor que conserven, hemos logrado desarrollar un sinnúmero de parámetros que nos permiten reposicionarnos, es porque hubo fuerza social y convicción social que empujó y definió que haya políticas públicas aplicadas en ese sentido. Así que yo quería transmitir eso, perdón si me pasé de tiempo y muchísimas gracias a todos. Gracias, ministra. Presento a Valdivieso Julio César, es dirigente y técnico en desarrollo indígena de Pueblo Coya, trabajador de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Coordinación Jujuy, con intervención de asistencia técnica con comunidades indígenas coyas del territorio de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayó, miembro activo de la red TICA, Territorios de Vida en Argentina. ¿Cómo estás, Julio César? ¿Qué tal? Buen día a todos y a todas. Antes de empezar, antes que empiece a correr los 5 minutos, empiezo a todos ustedes, pero para mí es importante el símbolo del pueblo nacional. Así que me voy a extender. Y voy a tratar de ser breve en esta presentación. La verdad que un gusto poder estar acá presente y poder representar a lo que nosotros hacemos desde las comunidades indígenas. Gracias a todos por participar. Y la verdad que me hubiese gustado que las autoridades hubiesen podido quedar, ¿no? Pero varios se fueron. De todo lo que vine escuchando, y creo que la pérdida de la biodiversidad se debe a muchas situaciones, causas y consecuencias de problemas que están sucediendo. Y creo que nosotros somos los responsables, todas las personas humanas somos responsables de lo que viene pasando con la pérdida de la biodiversidad, con el cambio climático, con el calentamiento global y todos los desastres que están pasando en el mundo. En este caso, las comunidades indígenas nos vemos afectadas, ¿sí? Nos vemos afectadas, como toda la sociedad, y nos vemos afectadas por estos cambios que se van dando, y que para mí esos cambios hay que buscar actitudes de poder frenar, de poder prevenir, porque otras cosas de cambiar no vamos a poderlo hacer. Y eso se da, por el tema de la minería, ¿sí? La minería de litio, la minería en general, se da por la degradación de los territorios, el desalojo de las comunidades, la deforestación, los desmontes, el avance de las grandes industrias, de las grandes multinacionales, que por una parte está bien, pero por otra parte no, y esto también tiene que ver mucho los gobiernos que están de turno, ¿no? Digamos. En este caso, Jujuy es una de las comunidades que se ve muy afectada por el crecimiento que se está dando, en este caso, de la minería de litio, y que muchas veces no hay participación de las comunidades indígenas. Yo soy de Jujuy y trabajo, como lo dije, soy parte de las comunidades que vienen luchando, las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayó, un espacio organizativo. Y a la vez, ese espacio organizativo nos permitió encontrarnos con otros hermanos, otros pueblos, y eso es lo que fue constituyendo la red TICA Argentina, Territorios de Vida. Pero ¿por qué nos hace encontrar esto? Por lo que había dicho anteriormente, los problemas que vamos teniendo, en esto de que cada vez se va perdiendo más la biodiversidad por los incendios, por la sequía, por los modos de vida, por la frontera agropecuaria, el avance que tiene, el avance de la soja, en Jujuy el cannabis, que muchas veces no se respeta y se vulneran los derechos indígenas.
Entonces, creo que después de la pandemia y con la pandemia se ha empezado a visibilizar más los problemas que no solamente afectan a las comunidades indígenas, sino a la sociedad en general. La pandemia ha sido una de las consecuencias de que esto se haya podido visibilizar y ha sido bueno, ¿no? Pero que las comunidades han podido vivir y han sobrevivido a esta enfermedad tan grave. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene que ver con la tradición, lo ancestral, la medicina, la forma de cómo curarnos y prevenirnos, y creo que tiene que ver mucho con este arraigo al territorio, el arraigo que nosotros tenemos, el del buen vivir, el de generar cosas, el de la contribución, y ahí estamos, ¿no? Luchando, organizándonos, y la organización que hoy viene pasando a nivel nacional, porque la Red TICA Territorios de Vida es una institución, es una organización de pueblos indígenas a nivel nacional. Se conforma y con su objetivo de defender el territorio, de conservar el territorio, porque eso es lo que queremos, ¿no? Y creo que una de las cosas es, por el respeto de todos ustedes, de lo que se ha dicho, digamos, de todas las autoridades, de quienes dependen, no hay política pública que no se pueda hacer junto con los pueblos indígenas. Si no se piensa con los pueblos indígenas, todo lo que ustedes han dicho no se va a poder lograr, porque los pueblos indígenas, y esto está reconocido por la ONU y está dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, donde los pueblos indígenas deberíamos participar para que esto pueda frenar y prevenir las acciones que siguen pasando, ¿sí? Entonces, tenemos conocimientos, tenemos historia, tenemos saberes, y juntamente podemos hacer eso. Ustedes, los que pertenecen a las instituciones, con los fondos, para poder generar políticas, programas, planes, proyectos que vengan a mejorar el cambio que se está dando en el mundo. La Red TICA hoy es una de las organizaciones a nivel internacional, una de las ganadoras del Premio Ecuatorial del PNUD, ¿sí? Nos sentimos orgullosos por esa historia, por ese trabajo que venimos desarrollando, ¿sí? De las 10 organizaciones a nivel mundial, la Red TICA es una en Argentina después de 20 años. ¿Por qué? Porque lo hacemos desde el corazón, desde el pensamiento, desde la historia, desde la lucha, y vamos a representar a Argentina y vamos a trabajar, y los invito a que trabajemos juntos. Como dije, la política pública se hace junto con las comunidades indígenas, porque si no nos sentimos violados nuestros derechos. El abastecimiento que se ha producido hace años, ¿no? Con todo lo que ha sido el genocidio y que hasta hoy se sigue viviendo. Y creemos que los gobiernos provinciales deben darnos lugar a participar en las políticas públicas con el consentimiento previo, libre y informado, porque no es solamente hablar y no generar lo que realmente estamos haciendo. Entonces, nada, nosotros queremos el buen vivir para todos, no solamente para los pueblos indígenas, sino para toda la sociedad en sí, y vamos a hacer mucho hincapié en la defensa del territorio, en la defensa de la vida, en la defensa del amor, y somos los guardianes de la biodiversidad, ¿sí? Porque tenemos, como te dije, experiencia. Entonces, nuestro proyecto político integral que vamos a trabajar dentro de la Red TICA es ser guardianes de la biodiversidad con la participación de las mujeres, porque las mujeres son las líderes de las comunidades, los jóvenes, y lo que pretendemos es esto, ¿no? La reciprocidad, la dualidad y la equidad, para que todos podamos ser partícipes de esta sociedad en la que estamos viviendo, y sobre todo la defensa de la Pachamama. Así que muchísimas gracias. Gracias, Julio. Bueno, algo adelantaba, ¿no? Que íbamos a hablar de ordenamiento territorial, comunidades. En este caso, para poder profundizar en cuanto a la agroecología, voy a presentar a Rodrigo Castrovolpe. Rodrigo es agricultor agroecológico en Granja Guazú, en Varadero, provincia de Buenos Aires, miembro de RENAMA, de la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la agroecología, miembro de RELEA, la Red de Estudios Locales Agroecológicos Varadero San Pedro, y asesor en la Dirección Nacional de Agroecología de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, magíster en Geografía y Ciencias Ambientales por la Universidad de Utrecht en Holanda. La palabra es tuya, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Cruz? Gracias. Bueno,
Más fácil presentarme como agricultor. Soy de Varadero, provincia de Buenos Aires, a 150 kilómetros de acá. Vivo y trabajo en una granja pequeña de 15 hectáreas que criamos gallinas, ovejas, frutales, verduras y comercializamos alimentos sanos para la comunidad. Cuando pensaba qué decir para acá, creo que lo primero que me sale es vomitar una emoción o unas emociones, de angustia, de ansiedad, de dolor. Hace 6 meses que no llueve. Quizás cuando estamos en la ciudad uno no se da cuenta, pero hace 6 meses que no llueve, por lo menos en esa parte donde estoy viviendo. Uno va caminando por las pasturas y están completamente muertas. El trigo que se sembró no está creciendo y, como dijo Cristian, los chacareros tampoco están plantando maíz. Entonces, la situación es realmente angustiante. Sumado a esto, desde hace 3 años que no se puede respirar en Varadero y en un montón de pueblos de la zona, literal. Lo que acá les pasó hace unas semanas, un par de días, a nosotros nos pasa hace 3 años, todos los días. Obviamente hay meses más fuertes, pero ayer, cuando venía para acá, a la noche no se podía respirar. En las épocas, principalmente cuando se está por sembrar ahora, nos están fumigando. Nos tenemos que encerrar en nuestras casas porque nos fumigan a 0 metros. En Varadero, a 0 metros de las escuelas y de las casas, nos fumigan. Y hace poco, con la comunidad de Varadero, hicimos unas muestras de agua, donde tuvimos meses buscando plata, 100.000 pesos, para hacer las muestras de aguas y demostrar que el agua que estamos tomando tiene veneno, tiene agroquímicos. Decenas de venenos que estamos tomando en el agua toda la comunidad. Angustiantes, sin duda, y me sale sacarlo así porque no lo sé de otra manera. Recién cuando escuchaba a Cristian me salían lágrimas, porque la verdad, cuando uno vive ahí en los territorios, es angustia lo que le genera estas 3 crisis que venimos a hablar acá, y creo que estos son 3 ejemplos de esas 3 crisis. Pero el tema es cuando nos quedamos solos con las 3 crisis y no nos damos cuenta que estamos en una crisis civilizatoria, en una crisis planetaria, en una crisis de paradigma, y principalmente en una crisis de paradigma del productivismo, en seguir creyendo que con crecimiento económico y con tecnología se soluciona esto. Basta de seguir dando discursos de que lo que necesitamos es seguir creciendo y más tecnología. Basta de mentirnos. Yo creo que el productivismo, junto con el patriarcado y el especismo, son los 3 grandes paradigmas que tenemos que derribar y deconstruir. Y entendiendo que eso va a llevar su tiempo también. Porque el nuevo paradigma, el paradigma holístico, sistémico, ecológico, del cuidado, que obviamente para nosotros, mentes occidentales, blancas, como por lo menos yo, que una persona que viví en la ciudad toda mi vida, nos es más difícil entender principalmente que el suelo está vivo, que la tierra está viva, y si la tierra está viva, no la vamos a seguir prendiendo fuego y no la vamos a seguir envenenando, aunque haya que crecer económicamente y lo que sea. En todo caso tenemos que repartir mejor lo que hay, pero no seguir diciendo que tenemos que seguir creciendo y creciendo. Porque ese chip del crecimiento, de la productividad, ese que también se les pone a cada uno de los agricultores y las agricultoras de toda la Argentina, de que cada vez tienen que producir más y más. Y para eso necesitan más y más insumos. Y como necesitan más y más insumos, cada vez son más los costos y cada vez son menos los productores que tenemos. Desaparecieron más de 100.000 productores en la Argentina en los últimos 30 años. Y con esto en mente... ¿Y vamos redondeando? Sí, que ni arranqué, perdóname. Pero con esto en mente, arrancó la Renama con un grupo de productores en Guaminí que observando esto
y yendo a visitar a La Aurora, que es un establecimiento en Benito Juárez de 500 hectáreas, empezaron a hacer esta transformación hacia la agroecología, hacia entender que lo principal es cuidar la tierra, lo principal es generar diversidad, y así empezar a armar una red. De la RENAMA el objetivo es armar red, estar conectados, como dijo el compañero, estar acompañados entre las comunidades, entre los productores, entre los municipios, desde abajo, desde el territorio, desde los pueblos fumigados, no solo diciéndole no a un modelo, sino proponiendo una cosa nueva, proponiendo un nuevo sistema agroalimentario. Y la agroecología tiene esas respuestas, es ese paradigma que tenemos que acompañar. Así que yo lo que espero y me pregunto es, bueno, ¿cómo podemos desde acá acompañar estas redes que están en los territorios, a estos productores que están haciendo en Argentina? Hay más de 2.000 productores que hacen agroecología, orgánico, biodinámico. Bueno, sigámoslo acompañando. La RENAMA es únicamente una muestra de esa gran red, un nombre, pero somos miles y miles que estamos en los territorios cuidándolos, protegiéndolos y produciendo alimentos sanos para todos y todas. E invito ahora del 19 de octubre al 19 de noviembre, que es el 8º año que hacemos el mes de la agroecología, en donde invitamos a todos los territorios a celebrar la vida y a mostrar lo que están haciendo para la agroecología y por el buen vivir. Así que muchas gracias. Gracias, Rodrigo. En caso, Micaela Bonafina es abogada especializada en Derecho Ambiental, magíster en Propiedad Intelectual e Innovación, coordinadora del proyecto PNUD Argentina 21G28, incorporación de criterios de conservación de la biodiversidad en los programas y las políticas públicas sectoriales e intersectoriales para salvaguardar la vida silvestre amenazada en Argentina. ¿Cómo estás, Micaela? Muy bien, gracias Cruz por la presentación. No podría haberlo hecho mejor, dijiste el nombre del proyecto de manera... Así que muchas gracias. Bueno, antes de comenzar quiero agradecer por supuesto a María Eugenia y Paola, también al equipo coordinador de los diálogos de Estocolmo más 50 y al programa Naciones Unidas para el Desarrollo por invitarme a compartir con ustedes esta experiencia en lo que es la implementación de un instrumento internacional. Es decir, cómo bajamos a tierra esas disposiciones, esas decisiones que se adoptan y que hoy Corina comentaba, este año se van a estar negociando más de 9 instrumentos y decisiones que luego van a ser vinculantes para nuestro país. En particular, el protocolo de Nagoya es un instrumento jurídicamente vinculante que está bajo la órbita del convenio sobre la diversidad biológica, que por supuesto es obligatorio su cumplimiento para nuestro país y que tiene por objetivo regular el acceso a los recursos genéticos de la biodiversidad, el acceso y la utilización de los conocimientos tradicionales ancestrales de los pueblos indígenas y las comunidades locales, para garantizar lo que es la distribución justa y equitativa de los beneficios que se derivan de la utilización de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales. Este instrumento internacional es un instrumento de un alto nivel de complejidad, no solo por la especificidad del tema, sino porque requiere un montón de fortalezas a nivel nacional y a nivel provincial. Entre ellos, bueno, necesitamos recursos humanos capacitados, ¿sí? ¿Capacitados por qué? Y porque justamente lo que estamos regulando es la aplicación de la biotecnología y cómo la biotecnología usa la biodiversidad como materia prima para crear importantes productos de valor añadido. Asimismo también cómo eso se hace con una finalidad de conservación y uso sostenible de la biodiversidad y cómo se hace también respetando los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales que son realmente los guardianes de la biodiversidad. En ese sentido, en el año 2017 el protocolo de Nagoya entra en vigencia. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, en este caso la Secretaría de Política Ambiental y Recursos Naturales, pone en marcha un proyecto con financiamiento externo, cuya agencia de implementación es el PNUD y el fondo que dona es el GEF, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Básicamente en ese momento decidimos, bueno, cuáles van a ser las líneas de trabajo, ¿sí?, para bajar a tierra este instrumento. Y las líneas fueron dos. Por un lado, la formación de capacidades institucionales. Y ahí pusimos en valor todo el trabajo, digamos, que ya se venían haciendo en distintos ámbitos de coordinación interinstitucional e interjurisdiccional.
Por supuesto tenemos el COFEMA, el Consejo Federal de Medio Ambiente. Allí hicimos más de 10 reuniones para trabajar sobre esta temática y la regulación que las provincias ya tenían sobre este tema. Asimismo, también hay otro ámbito de coordinación interjurisdiccional que en materia de biodiversidad es muy importante, que es el ESIF, el Ente Coordinador Interjurisdiccional para la Fauna Silvestre. Bueno, allí también hemos trabajado, hemos realizado en total y con los distintos actores relevantes más de 50 reuniones en 5 años. Es un montón. Hemos capacitado más de 1000 personas de los distintos sectores involucrados en la gestión de recursos genéticos. Piensen que este tema es un tema, seguramente pocos han escuchado hablar del protocolo de Nagoya y su vigencia en Argentina. O sea, realmente la meta que teníamos que alcanzar era 200 personas, bueno, hemos llegado a 1000 personas en 5 años o más. En cuanto al fortalecimiento del marco normativo, por supuesto, este instrumento requiere, ¿no?, de un régimen jurídico que nos dé transparencia, seguridad jurídica, certeza legal, y trabajamos a partir de la formación de capacidades en cómo fortalecíamos lo que ya teníamos. En ese sentido, en estos 5 años se aprobaron 9 normas, y esto lo quiero destacar porque es muchísimo trabajo, y esas 9 normas son normas provinciales y normas nacionales. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible aprobó una resolución que, por supuesto, lo que hace es permitir cumplir las obligaciones básicas de ese instrumento. Pero después hay 5 jurisdicciones que también han actualizado su normativa. Provincia de Buenos Aires, Provincia de Mendoza, la Provincia de Misiones, la Provincia de Santa Fe. La Administración de Parques Nacionales hace muy poquitos meses aprobó un nuevo reglamento para la investigación. El COFEMA aprobó 3 resoluciones sobre esta temática, ¿sí?, sentando las bases de cómo íbamos a articular y mejorar la coordinación interjurisdiccional para, por supuesto, conservar nuestra biodiversidad y usarla de manera tal que los beneficios vuelvan a esos fines. El tercer punto fundamental de trabajo era los pueblos indígenas y las comunidades locales. Un tema muy desafiante. El Convenio sobre la Diversidad Biológica fue uno de los instrumentos internacionales que más tempranamente reconoce el importante rol de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la conservación. Hay un artículo, el artículo 8J, que básicamente insta a los países a mantener, preservar y valorar los conocimientos, las prácticas y las innovaciones de los pueblos indígenas. Bueno, lamentablemente no tenemos un marco normativo que haya permitido la implementación a nivel nacional de esa disposición que es del año 92. Ahora bien, ¿qué es lo que hicimos? Pues de muchos esfuerzos y transitar todas las adversidades que se puedan imaginar y las que no, bueno, hacer reuniones que propiciaron que 17 pueblos indígenas de nuestro país conformaran una red, que es la Red de Pueblos Indígenas sobre Conocimientos Tradicionales Ancestrales. Una red que tiene una declaración, que es una hoja de ruta con acciones concretas que tanto las comunidades como el Estado a nivel nacional y a nivel provincial debe adoptar. Veo acá a Mercedes y a María porque ellas han sido partes y partícipes, también fundadoras de estos espacios. Realmente el trabajo que se hizo fue admirable porque se consensuó cada palabra que está en una declaración que tiene más de 3 hojas. O sea, realmente fue admirable el trabajo que se hizo de manera transversal y colaborativa. Y ya como colorario también, y esto fruto de muchos años de esfuerzo, este año logramos abrir lo que fue la primera corte de una diplomatura para pueblos indígenas sobre conocimientos tradicionales, biodiversidad y recursos genéticos. Esta iniciativa es una iniciativa única a nivel mundial. De hecho, la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica y la UNESCO apoyó esta diplomatura. Fueron docentes en la diplomatura. Es una diplomatura que fue enteramente para las comunidades y los pueblos indígenas y contó con docentes de los distintos países de la región, docentes de las comunidades que tuvieron la oportunidad de presentar las experiencias de los distintos países para ver de qué manera ponemos en valor y protegemos los conocimientos y los saberes ancestrales tradicionales. En definitiva, y a modo de conclusión, este repaso por este proceso de implementación nacional, que es muy chiquito sobre un tema muy específico y particular, es para decir que
Bueno, si se quiere, se puede, ¿no? Y es fundamental la voluntad de cada uno de nosotros, a título personal y también quienes tienen un rol institucional desde sus instituciones, ¿sí? Y también, a modo de lección aprendida, es fundamental, y ya se dijo durante la mañana del día de hoy, trabajar de manera conjunta y construir la agenda de trabajo de manera colaborativa y transversal, porque eso es lo que nos garantiza continuidad y lo que nos garantiza trabajo a largo plazo. Así que básicamente ese es un poco el reconto de esta experiencia que realmente nos llena de orgullo. Y por supuesto también quiero destacar el rol de la cooperación internacional, ¿no? Porque este proyecto era un proyecto muy chiquitito, con muy poco presupuesto, muy pocos recursos humanos, muy poco tiempo de vigencia y sin embargo logró un montón de resultados que hoy básicamente son los que nos permiten construir el régimen de acceso a recursos genéticos y distribución de beneficios en nuestro país. Así que muchas gracias. Gracias, Micaela. Bueno, presento a Patricio Sutton. Me pregunto qué tendrás para agregar entre todo lo dicho. Patricio es comunicador visual de la Universidad de Belgrano, tiene un posgrado en Management Ambiental en la Universidad Católica Argentina, perfeccionamiento profesional en Queensland University of Technology y the University of Melbourne en Australia, Australian Leadership Awards Fellowship, especialista en proyectos socioambientales, educación y desarrollo comunitario rural, director ejecutivo de la Fundación Red Comunidades Rurales. Bueno, la palabra es tuya, Patricio, y este micrófono también. Bueno, buenas tardes. Qué sana es la diversidad. Qué lindo. Gracias por la invitación. Soy muy respetuoso del tiempo. Voy a leer lo que escribí. Para concentrarme bien en esas ideas que quiero compartir en nombre de muchísima gente, porque estamos en un eterno proceso de aprendizaje. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Hoy en día podemos decir, los que venimos escuchando de esto hace tiempo, que es dejar de arrollar en forma sostenida. Es una definición que probablemente no hayan escuchado. Tenemos que cambiar realmente y cargar de contenido esa palabra, esos términos y esa forma humana de interrelacionarnos con el ambiente que nos da vida. Entonces paso a la diversidad, de eso se trata lo que estamos charlando, y paso a leer. La pérdida de biodiversidad no es un dilema ecológico, es un dilema ético y moral. El debate, el diálogo deben estar enfocados a la acción. Gracias por invitarnos a la acción. No hay tiempo para otra cosa. Lo único gratis hoy es la invitación que nos hicieron a este encuentro. El resto son costos y efectos ambientales altísimos. Para el ambiente y para la humanidad, desintegrada como nunca antes de la naturaleza. En la Red Comunidades Rurales abrazamos la diversidad ecológica, social, étnica, cultural. En esa rica diversidad es donde están las respuestas, que precisamos con urgencia. Pero para hallarlas debe haber equidad de oportunidades, debe haber muchas más puertas abiertas, una mayor capacidad de atención y escucha. Las acciones que emprendemos van en ese sentido. Somos promotores de inteligencia comunitaria ecológica. Se habla de muchas inteligencias, hay libros sobre eso. La inteligencia colectiva es fantástica, la lucha contra el cáncer y otras enfermedades es inteligencia colectiva, pero la bomba nuclear fue inteligencia colectiva. Más de 1000 científicos trabajaron en eso. Lo que necesitamos hoy es inteligencia comunitaria y con enfoque ecológico. La estamos desarrollando junto a una gran diversidad de personas de todos los sectores sociales, comunidades y ambientes naturales. Hace pocos días, niños mbia guaraníes cantaron en su lengua una tradicional historia sobre el colibrí y las enseñanzas relacionadas que tiene con la vida, y eso se lo cantaron a alumnos de una escuela en la base antártica Esperanza. Ellos a su vez les contaron que sufrieron hace pocos días vientos de más de 300 km/h
y que 2 veranos atrás la temperatura en la Antártida había llegado a los 18 grados, un récord absoluto. Fue en un encuentro de escuelas y comunidades que organizamos junto a Promesa Climática y el PNUD, así que muchas gracias de nuevo por ese espacio. Fue sobre ambiente, educación e interculturalidad, palabras que no suelen estar unidas y que tienen que estar más unidas que nunca. Hace pocos días también jóvenes de comunidades aborígenes Wichí, Com y Pilagá compartieron sus trabajos prácticos luego de muchos talleres que codiseñamos con ellos. ¿De qué se trataban esos trabajos? Fueron videos que ellos aprendieron a grabar y editar, y en donde justamente pudieron compartir sus voces y la de adultos mayores sobre la biodiversidad y el cambio climático. Miren qué interesante. Nos alfabetizaron ambientalmente, se habló de eso hace un rato, y lo hicieron desde su propio proceso de alfabetización digital. No tenemos que dejar a nadie atrás y los lenguajes han cambiado. Es todo un desafío. La calidad en lo que hace a la conectividad en ámbitos de alta vulnerabilidad social y ambiental debe ser la mejor, y no es así hoy. Durante la pandemia yo escuchaba a mi esposa, esto no está escrito acá, profesora de informática, dándole clase a los chicos de primer grado enseñándoles programación. Estábamos encerrados por la pandemia y en ese mismo instante yo recibía llamados de docentes y referentes de comunidades rurales de distintos lugares del país, desesperados porque apenas podían mandar una vez por semana una consigna educativa por WhatsApp. No va a haber educación justa si no logramos conectividad justa. Pongo el punto en la I sobre, tenemos que hacer un gran esfuerzo por eso. Hace pocos días también, alumnos de varias escuelas rurales leyeron libros que estaban colgados de las ramas de árboles. Una idea que venimos trabajando hace tiempo, y los chicos leían los libros y, fascinados por la lectura, llevaban los libros al aula y compartían lo que veían. Luego salieron de las aulas, se encontraron con sus familiares, con los docentes y plantaron árboles nativos en el predio de su escuela. Llamamos a eso que los libros vuelvan al bosque. Necesitamos cariño familiar, cariño en la escuela, contacto, poner las manos en la tierra y apostar al futuro con fe y esperanza. Una reflexión final. Yo dentro de muy poco tiempo, 1 año y algo, voy a cumplir 60 años. Según estudios científicos, es difícil que yo llegue a sufrir una temperatura más alta de 1,5 grados en mi vida. Ahora bien, un chico que hoy tiene 8 años, y los que nacen ahora más también, van a tener que sufrir en sus propias vidas un cambio en la temperatura de más de 3 grados. Eso con 1/3 de la humanidad. 1/3 de la humanidad va a sufrir esas condiciones. Va a sufrir calores como en los peores lugares del Sahara. El tiempo es hoy, no hay tiempo para otra cosa. Tenemos que poner el foco, y me fui del libreto, pero bueno, concretamente ya no podemos hablar de generaciones futuras. Es hoy y es ahora. Las generaciones actuales y las futuras deben vernos en acción. Deben vernos valorando, disfrutando y protegiendo la diversidad ecológica, cultural, étnica. Es allí donde están las respuestas. Seamos buenos ancestros. Gracias. Siento que te pinché diciendo qué podías sumar y equivale a un poema de Neruda, ¿no? Voy a seguir pinchando a ver si saco cosas como esta. Guillermo, te pincharé a ti. Guillermo Marchesi, profesor adjunto de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, profesor estable de la carrera de especialización en Derecho Ambiental de la UBA y director ejecutivo de la Fundación Expoterra. Guillermo, la palabra es tuya. Gracias. Te veo viendo el reloj, calculando. No, es que voy a hacer una gestión para los amigos de Sustentabilidad Sin Fronteras. Voy a poner el reloj y voy a poner los 5 minutos. Siempre digo lo mismo. Garantizo gestión, no garantizo resultado. Entonces, vamos a intentar en los 5 minutos. Me estás haciendo sentir medio como Guido Casca y como si fueses un participante de un juego. No, de ninguna manera, no.
No, porque la idea es un poco en estos 5 minutos contar. Nosotros desde la Fundación, desde hace unos cuantos años ya, trabajamos más que nada en cuestiones quizás académicas, quizás más de estudios. Estamos muy preocupados por la efectividad y la implementación del derecho ambiental. Nos interesa tanto que haya buena doctrina ambiental, tanto que haya buena jurisprudencia ambiental, como que esa jurisprudencia y esa doctrina se apliquen de buena manera. Es una preocupación y un trabajo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, haciendo divulgación. Nosotros nos dedicamos básicamente a hacer actividades del tipo académicas, organizamos congresos, seminarios, charlas. Y la verdad es que en ese esquema lo que nosotros observamos es, y en lo que a pérdida de biodiversidad hace, lo que nosotros observamos es que el Poder Judicial, yendo a un caso concreto, tiene un rol central. Tiene un rol central porque de ellos depende la efectiva aplicación de las normas. Todo esto que nosotros estamos diciendo, todo esto que muchos de los oradores que me precedieron y de lo que vengo escuchando reclaman, esto de necesitamos normas, esto está pasando y nadie hace nada. Bueno, nosotros estamos poniendo el foco en uno de los poderes, que es el Poder Judicial. Entonces ahí nosotros podríamos contarles un poco un diagnóstico, un panorama de lo que vemos. Nosotros lo que estamos viendo es un creciente activismo judicial. Podemos discutir, yo lo puedo discutir con quien quiera, cuán efectivo es ese activismo, pero claramente hay un activismo judicial en favor de la protección del ambiente. Y en ese punto nosotros hemos observado que a partir sobre todo de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación hemos tenido un gran avance en cuestiones vinculadas a resoluciones judiciales, en este caso tendientes a la protección de la biodiversidad o a evitar la pérdida de la biodiversidad. Nuestra Corte ha sido, y sobre todo desde, si pudiéramos o debiésemos poner un punto de partida, yo le diría a partir del año 2000, nuestra Corte ha tenido y tiene al día de hoy una agenda ambiental muy importante. A la par de tener una agenda de protección de derechos de incidencia colectiva, tiene una agenda ambiental muy importante. Basta repasar en términos de biodiversidad, no sé, la causa Salas o las últimas resoluciones de la Corte vinculadas al tema quemas, equística, o Asociación Civil por la Justicia Ambiental con provincia de Entre Ríos. Hay una intervención fuerte del sistema y del Poder Judicial en este tipo de causas. Después nosotros estamos analizando también, incluso desde la Fundación lo hacemos, cuán efectivas son esas intervenciones, pero claramente las hay. Esto nos da la idea de esa cosa del rol particular comprometido de los jueces ambientales. Nosotros eso lo observamos y lo observamos de manera muy presente y muy patente en distintos ámbitos de resolución. En ese punto, esto como a modo de introducción, un poco charlando con María Eugenia e intercambiando algunas ideas de qué podía contar yo respecto de esta cuestión, en Estocolmo lo que vi fue que a la par de los 2 días de trabajo, si ustedes quieren, oficial, de delegaciones y demás, hubo trabajos paralelos, así como en una de las mesas comentaron que hubo trabajos de los representantes religiosos y demás. Hubo también trabajo de los poderes judiciales, de los miembros de las cortes de todo el mundo. El Instituto Judicial Mundial para el Ambiente es un instituto creado a partir de la iniciativa de varios magistrados de Supremas Cortes de distintos países. Ha sido encabezado por el doctor Antonio Benjamin de Brasil, el doctor Ricardo Lorenzetti acá de nuestro país, pero además hay una serie de miembros de jueces con el apoyo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, con el apoyo de ONU Ambiente. Trabajan y se reúnen constantemente, y Estocolmo fue un lugar en donde los jueces se reunieron. ¿Se reunieron a qué? Básicamente se reunieron a discutir cómo implementar los principios derivados de las convenciones internacionales en las resoluciones judiciales.
Y todo eso, que fueron 2 días de discusiones a las cuales yo circunstancialmente estaba en Estocolmo por mi otro trabajo, entonces me hice los tiempos para poder ir a algunas de las reuniones. La realidad es que arribaron a varias conclusiones, pero la conclusión central es: hay que profundizar el modelo de intervención judicial en las causas ambientales. Y además, a la par de intervenir en las cuestiones ambientales, la otra cuestión es: necesitamos capacitar, necesitamos seguir capacitando a los jueces, ya no quizás tanto a los jueces de superiores tribunales, a los jueces de Corte Suprema, sino a los jueces de primer estamento, que son los que están en la primera línea de fuego. Recién hace un rato charlábamos con José Esaín, él estuvo hace unos días, viene de ahí, de una capacitación en la ciudad de Victoria, un lugar que es hoy el epicentro de cuestiones ambientales muy complejas. Entonces, la capacitación es la conclusión general a la que llegaron el Instituto Judicial del Ambiente en Estocolmo, en lo que ellos denominaron un plan para el Instituto Judicial Mundial del Ambiente para 10 años, es decir, el plan de capacitación para la década que viene. Entonces, nada, fíjate, Cruz, me está sonando hace casi un minuto, por eso te dije gestión y no cumplimiento. La idea era un poco esa, transmitirles que nosotros, desde una organización del tercer sector, que analizamos y observamos con detenimiento la actuación de los poderes judiciales en la implementación de las normas ambientales, vemos con mucho agrado que esto ocurra en eventos de esta característica como fue el de Estocolmo. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, concluimos con